Hola compañeros, mi nombre es Vladimir Valdés, soy licenciado en informática y especialista en diseño de ambientes de aprendizaje. Hoy vamos a hablar sobre un tema sobre tensiones y dilemas de la educación, basados en el texto de Frankenstein, Educador. Al realizar la lectura aparece una serie de apartados que me parecen interesantes y que a veces uno como docente, aunque no los ha tenido en cuenta o no los ha hecho un análisis profundo, sí empieza a ver que el libro lo lleva o el texto lo lleva a uno como a hacer una reflexión sobre su trabajo cotidiano en el aula. Las primeras frases o apartados que tomé del libro es una donde habla de la construcción del sujeto, pero no la construcción del sujeto como un ser que está individualizado o está independiente en un espacio abierto, sino que debemos hacer una construcción de un estar viviendo. Generalmente cuando ellos crecen están generalmente en diferentes estados de aprendizaje, ya sean con adultos, con pares de su misma edad, y nosotros siempre tratamos de una u otra manera encapsularlos dentro de su mismo contexto, de su mismo grupo de pares, para empezar a intentar que se adapten al mundo. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que empezar a mirar la pedagogía y la educación como una construcción de un sujeto que no sea solamente para una especie de ambiente específico, sino que se adapte a todos los rangos que tiene el mundo que lo rodea. Dos, aparece uno que me parece que es que nosotros siempre hemos pensado, o los docentes y en general la mayoría de los que tienen que ver con los procesos educativos, sobre todo de primera infancia, que es intentar crear un ser o un sujeto a nuestro gusto, la forma en que nosotros somos o lo que en algún momento quisimos ser, y empezamos a involucrarlo dentro de ese imaginario nuestro. Por lo menos es tratar de darle unas pautas para que ellos mismos vayan generando y creando su propia historia, su propia ambiente, para que así mismo vayan empezando a adquirir el conocimiento y que no sea una imagen muy similar a nosotros. Adicionalmente a eso aparece una que yo no lo puedo moldear. Tal vez yo no lo fabrico a mi gusto, pero sí empiezo a darle unas pautas y empezar a moldear. En las aulas de clase se ve mucho eso, o por lo menos en el caso particular que uno intenta hacer serie de actividades, serie de tareas, serie de recursos, muy a lo que le gusta a uno o como le gustaría a uno que le hubieran dado en algún momento clase, y empieza uno a moldear a los estudiantes a ese gusto que uno quiere, cómo le gusta que trabajen, cómo le gusta que presenten los trabajos y todo ese tipo de cosas. Y creo que aquí en el texto es muy claro de eso, que evitar en lo posible de moldear al sujeto y empezar a fabricar casi que elementos como una serie tipo industrial, que todos sean iguales, que todos hagan lo mismo que uno hace, que todos presenten los trabajos que uno hace, y a veces eso no les da una especie de libertades para que ellos también se identifiquen con lo que quieren aprender, que se identifiquen con lo que están aprendiendo o que se identifiquen con lo que a ellos les gustaría aprender. Por otro lado, también encontré dentro del texto que para muchos la pedagogía y la educación se ha vuelto un elemento de una transmisión de saberes. Simplemente es llegar, presentar unos contenidos, ya sea en el tablero, ya sea con un recurso TIC tipo diapositivas, y empezar a transmitir saberes sin tener en cuenta qué es lo que el sujeto le gustaría aprender o quiere aprender o ve la necesidad que va a aprender. Y en este caso empiezan a aparecer los conflictos de muchos de ellos a la hora de adaptarse a un ambiente de este tipo. Como nosotros siempre tendemos a fabricarlos a nuestro gusto o de moldearlos a nuestro gusto, terminamos haciendo una transmisión de saberes. Aquí es más de transmisión de saberes, un compartir saberes.
a partir de la historia de ellos, a partir de la historia nuestra, empezar a mirar cómo se articulan estos saberes y empezamos a romper ese paradigma de que la educación es transmisión de saberes. Y por último, creo que hay algo que también me pareció interesante, que es permitir la autonomía del sujeto para que él haga suyo el saber. Generalmente nosotros desde el aula o en caso particular uno trata de guiarlos por los caminos del conocimiento, generalmente dándole unas pautas que en teoría él debería hacer, pero empiezo a caer en el error de que lo empiezo a moldear. Lo que yo debo de permitir es darle una serie de conocimientos para que él se apropie de esos saberes, él haga de esos saberes su propia concepción o conceptualización de esos saberes, y eso le permita el ser autónomo y empezar a adaptar todo su proceso histórico para que así él vaya moldeándose y se vaya adaptando al mundo que lo va a rodear a largo tiempo. Entonces yo creo que aquí hay una serie de elementos que me parecen interesantes en el texto, sobre todo que empiezan a romper o a mostrarnos una serie de no diría errores, de puntos que han hecho que la educación tengan ahí sus elementos de discusión, como es lo de si es transmitir saberes, si hay que darle tanta autonomía al sujeto para que aprenda, si es que yo lo que quiero es empezar a crear elementos idénticos dentro de un sistema educativo y que todos sepan lo mismo y que todos se comporten igual, o más bien es en permitir que haya más una soltura en lo que quieren hacer los sujetos, en este caso los estudiantes, y que ellos se vayan apropiando de ese saber, de esos conocimientos, de ese proceso histórico que ellos han hecho, para que así mismo ellos puedan ser otros objetos que generen más conocimiento dentro del mundo en el cual se van a mover. Eso es todo, muchas gracias.